Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los presentes todavía creen que Cristo viene pronto? ¿Por qué lo creen? Por las señales. Por las señales que estamos viendo. Efectivamente. Este día vamos a estudiar precisamente de eso. Vamos a mirar esta mañana otro tema más de esos distintivos adventistas, basado en la profecía bíblica. Lo he titulado La otra guerra. Cuando hablo de que este será otro mensaje distintivo adventista, me refiero, hermanos, a esos temas que no se predican en todas las iglesias, sino en iglesias de sostén propio, por lo general. Me refiero a esos temas que, es más, algunos ni quieren escuchar. Son temas que inclusive son interpretados desde la perspectiva adventista solamente. Por eso son distintivos. Nosotros como iglesia somos de ese tipo de iglesia que posee el mensaje distintivo adventista y lo proclama dándole un sonido certero a la trompeta. Nosotros somos una iglesia donde el que está al frente de ustedes no quiere ser un perro mudo, sino que quiere anunciarle al pueblo el peligro que se avecina. Y en ese sentido, nosotros nos esforzamos por colocar ante los medios de comunicación, como son la televisión y la radio, ese mensaje de los tres ángeles que advierte al mundo en cuanto a lo que viene relacionado con un poder político y religioso. Interesante que nosotros, precisamente por eso, ¿qué libro es el que más compartimos cuando hacemos la obra misionera? El conflicto de los siglos. Yo no le veo sentido que una iglesia sí distribuya el conflicto de los siglos, pero no se dé a la tarea de estudiar temas que tienen que ver con el conflicto de los siglos. No le veo sentido que alguien siempre quiera distribuir ese libro, pero rechace este tipo de mensajes que tienen que ver con ese libro, el conflicto de los siglos. Así que permítanme ahora entonces destacar un tema distintivo adventista bajo ese título, como repito, La otra guerra. En estos días nosotros miramos que el mundo tiene su mirada ¿a dónde? Allá en Europa, en la guerra que se libra entre Rusia y Ucrania. Una guerra que ha desencadenado en otra guerra, como lo es la guerra económica. Una guerra en la cual ya nos involucramos todos. Ya todos estamos siendo afectados. Tanques de gasolina que antes usted los llenaba con $20, ahora los está llenando con $40 o más. Oh, mis hermanos y hermanas, la ONU está anunciando un impacto fuerte en los bolsillos de la gente debido a los altos costos en transporte, energía, maíz, trigo y sus derivados. Esto último, porque mientras Rusia, que es uno de los principales proveedores de petróleo y de gas en el mundo, y Ucrania, que es conocido como el granero de Europa, debido a la guerra en la cual están enfrascados, han parado la producción y exportación de sus productos a nivel mundial. Y esto de que Ucrania es el granero de Europa está respaldado por los siguientes datos que quiero compartirles. Primeramente, Ucrania ocupa el tercer lugar en el mundo por el área de suelo negro. Hay un 25% de volumen mundial de suelo que está allí en Ucrania. Y ya nosotros sabemos que los suelos negros, como su color lo indica, son de tono oscuro y se caracterizan por ser ricos en materia orgánica o humus y por lo tanto son
suelos extraordinariamente fértiles. Ucrania está en los primeros puestos en exportaciones agroalimentarias en muchos productos. Por ejemplo, Ucrania es el primer exportador de girasol y aceite de girasol en el mundo. Además, es el segundo productor mundial de cebada y el cuarto exportador. Asimismo, este estado de Europa Oriental es el tercer mayor productor y el cuarto mayor exportador de maíz del mundo. Además, es el cuarto productor de patatas grandes y el quinto de centeno. Igualmente, ocupa el quinto lugar en el mundo en la producción de abejas, al producir 75,000 toneladas de miel. Es el octavo exportador de trigo. Ocupa el 9º lugar en la producción de huevos de gallina y es el 16º en el mundo en exportaciones de queso. Todos estos datos han llevado a la ONU a sonar las alarmas en cuanto a la crisis que se avecina por la escasez de alimentos y el hambre que esto va a traer. Así que el diablo ha sabido hacer su guerra, ha sabido enfocarla donde más pueda afectar al mundo. Interesante que la ONU dice que con todo esto que está pasando, su Agenda 2030 la ven en sus objetivos atrasada. Prácticamente la miran como un tercio atrás en cuanto a sus objetivos que buscaban alcanzar. Y conociendo lo que esa Agenda 2030 envuelva, que se atrase, no es otra cosa que la mano de Dios obrando allí. Pues en esa Agenda 2030 están involucradas cosas que no son nada favorables para el pueblo de Dios a la larga. Pero hermanos y hermanas, ¿quién es el que está detrás de esta guerra económica? ¿Y por qué se da esta guerra económica? Miren, ¿qué debemos ver nosotros en esta guerra económica? Hay una cita del don profético que yo quiero compartir, donde nos dice qué debemos ver nosotros en esto. Y antes de leerla se los voy a decir ya. Lo que nosotros debemos ver en esta guerra económica es que se está acercando el fin del tiempo de gracia. Por esta declaración que le pongo. Dice la sierva del Señor Ellen White: en la India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado, compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios mucho mayores. Esto significa inanición a las clases más pobres y dará lugar a una guerra civil. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo una nación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Así está escrito en el manuscrito número 5, página 305 del año 1899. Pero noten lo que la hermana Guay está diciendo aquí, o lo que ella está haciendo acá. Ella está aquí, hermanos, asociando la crisis económica provocada por los precios altos. Ella está asociando eso con el tiempo de angustia y el levantamiento de Miguel. ¿Y cuándo es que va a suceder esto? ¿Cuándo es que Miguel se va a levantar? ¿Acaso no es cuando el fin del tiempo de gracia llegue? Hermanos y hermanas, les pregunto, ¿estamos en camino hacia ese evento? ¿Estamos en camino hacia el fin del tiempo de gracia? Según esta declaración, sí. Fíjense cómo conecta la inflación mundial, los altos costos por el acaparamiento de los ricos. ¿Cómo asocia eso
con el tiempo de angustia y el día cuando Miguel se levante. Así nosotros vemos entonces que estamos llegando o nos estamos acercando al fin del tiempo de gracia. Pero como dije, ¿quién está detrás de esta guerra económica? ¿Y quién la ha iniciado? ¿Y quién la lidera? Ni más ni menos que aquel país que la profecía dice que va a liderar el boicot económico al final de los días. ¿Quién es? Los Estados Unidos de América. Esta nación está buscando asfixiar a Rusia por la invasión a Ucrania con sanciones económicas sin precedentes a fin de doblegarla en sus pretensiones. Lo hace porque tiene el poderío y porque tiene experiencia en hacerlo. Solo que cada vez que Estados Unidos hace eso, confirma que se está preparando para aquel boicot que la profecía le ha asignado, que va a ser en contra de los que no acepten la marca de la bestia. Vamos a leer esa profecía en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y aquí la Escritura nos dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí nosotros vemos, mis hermanos, un boicot absoluto contra los que no adoren la bestia ni reciban su marca. ¿Quién es el que ordena que se haga esto? ¿Y cuál es la marca de la que habla aquí? El don profético lo dice bien claro y me voy a borrar yo mis palabras, se los pongo acá. Dice la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis, declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen ¿a quién? Al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Sí, cuando uno lee el capítulo 13 del versículo 1 aparecen esas dos bestias. La primera que es semejante a un leopardo y la segunda que es semejante a un cordero por sus cuernos que tiene. Solamente que dice que habla como ¿qué? Como dragón. Bueno, dice, la bestia de dos cuernos va a decir también a los que habitan sobre la tierra que le hagan una imagen de la bestia. Y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Y ahora viene la identificación. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se va a cumplir cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. Tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Conflicto de los siglos, página 565. Así vemos claramente, hermanos y hermanas, que los Estados Unidos pues va a favorecer al papado con el boicot económico del final de los tiempos, obligando a la gente a que reciba la marca de esa bestia primera, semejante a un leopardo ahí en Apocalipsis 13, y que es símbolo del papado. Pero llevar la marca de la bestia, ¿qué implica? Implica adorarla e implica llevar su nombre. En otras palabras, una persona que acepte la marca de la bestia
prácticamente va a ser una persona devota y seguidora de la bestia. Indica que esa persona también, por recibir esa marca, es hostil a Dios, a su palabra y a su pueblo. ¿Por qué? Porque está llevando la señal del anticristo en su frente o en su mano derecha. ¿Qué significa llevar la marca de la bestia en la frente? Significa llevar aquí un microchip. Significa llevar aquí estampadas o estampados el número 666. No. Significa que se ha aceptado por convicción esa señal de supremacía papal, como lo es el domingo. Llevar la marca de la bestia en la frente es que se está de acuerdo, se acepta en la mente por convicción de que eso así es. Mientras que llevar la marca de la bestia en la mano derecha significa de que no estoy de acuerdo, pero de todas maneras la acepto porque me conviene. Así que una es por convicción y otra es por conveniencia. Hermanos y hermanas, ¿cuánta gente va a verse en una situación como se han visto ahora con esto del medicamento? Que dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, pero de todas maneras, por conveniencia, voy a ponérmelo. Ahí ustedes pueden ver algo parecido de lo que va a ocurrir con la marca de la bestia. Cuando muchos también no estarán de acuerdo, pero por conveniencia aceptarán dicha marca. Oh, mis hermanos y hermanas, aceptar la marca de la bestia por conveniencia, es decir, en la mano derecha, porque eso es un símbolo nada más, eso no es otra cosa que entablar una relación de amistad con dicha bestia, pues la mano derecha es símbolo de eso, de amistad. Y si no, veamos un caso, por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 9, miren aquí lo que sucedió. Gálatas 2, versículo 9. Gálatas 2, verso 9 dice, el apóstol Pablo está hablando aquí, y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, ¿qué cosa? ¿Qué mano fue esta? La mano derecha. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de ¿qué cosa? De compañerismo, y para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Noten ustedes, así era la práctica en el cercano oriente, cuando se hacía un voto solemne de amistad y asociación. Con aquella señal de darles la mano derecha, prácticamente los apóstoles reconocieron a Pablo como un maestro y como un colega en el ministerio. Así que, mis hermanos, los que reciban la marca de la bestia en la mano derecha, aunque sea por conveniencia, no harán ahí sino solamente trabajar junto con dicha bestia en esa causa común como es la de oponerse a Dios y a su pueblo. Por eso dice que algunos de la fe se pasarán a las filas del enemigo y desde allá emprenderán la persecución con aquellos que decidan ser fieles a la fe. Ahora, hermanos y hermanas, si ustedes se fijaron las categorías de personas que se presentan para recibir la marca de la bestia, si ustedes se fijaron ahí, las categorías son contrapuestas. Pues dice que son pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Son prácticamente todos los niveles de la sociedad que se va a buscar afectar
con aquel boicot, un boicot que va a incapacitar a las personas del suministro de alimentos, amenazándoles con la hambruna. Y el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, será la víctima. Entendiendo el verdadero pueblo de Dios como aquel que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Oh, mis hermanos, cuando ese día llegue, se va a repetir lo que ocurrió con la iglesia de Esmirna, lo que ocurrió con los fieles en ese tiempo. ¿A qué punto llegaron ellos? Vamos a mirarlo aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 y 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser justos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren ustedes, el Señor dice que conocía la iglesia de Esmirna por la tribulación que estaba pasando, por la pobreza en la cual habían caído sus miembros. Interesante que Jesús aquí le habla al creyente de una manera individual, pues dice: conozco tú. Interesante, volvamos a leer: conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza. Oh, mis hermanos y hermanas, a Jesús no se le escapa ninguno de sus hijos. Cuando se trata de mirar su condición, cuando se trata de ver la tribulación en la que está, el creyente individual es mencionado aquí por ese pronombre posesivo, tú. Jesús, mis hermanos y hermanas, cuando estamos en una tribulación, no nos considera como el montón, sino que nos considera a nivel individual. Amén. Tú le importas a Jesús. Tú le interesas a Jesús. Él ve tu tribulación. Él ve tu pobreza. Él ve tu condición. Así miramos que en la iglesia de Esmirna, los cristianos, cuando se trató de pasar por esa situación, Jesús les observó. La palabra tribulación, que es mencionada aquí, viene, hermanos, de vivir bajo opresión. En otras palabras, viene de vivir en esa situación de estrechez. Eso, por supuesto, conduce a la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando no se dispone de trabajo, cuando no se dispone de recursos, hermanos y hermanas, inmediatamente lo que llega es la pobreza. Los creyentes de Esmirna, según la historia, les quitaron hasta sus casas, les confiscaron sus bienes, dice la historia. Prácticamente los hicieron que cayeran en la pobreza. Llegaron al punto de parecer mendigos. Por eso nosotros debemos entender, hermanos y hermanas, que cuando Jesús menciona esto de la iglesia de Esmirna, es para decirnos que cuando más pobres seamos ante los ojos del mundo y cuando más pobres seamos en bienes materiales, delante de Él seremos los más ricos del mundo. Esto, hermanos y hermanas, nos debe llevar a nosotros a entender que en las dificultades y en los maltratos que puedan venir en el futuro, seremos bendecidos espiritualmente hablando. Y mire lo que dice el apóstol Santiago en ese sentido. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. Y la escritura nos dice lo siguiente:
Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Santiago está diciendo que una persona puede ser pobre ante los ojos del mundo, pero rica delante de Dios. Santiago está diciéndonos, mis hermanos, que una persona es rica delante de Dios porque es rica en fe. ¿Y por qué es rica en fe? Porque ha colocado su confianza en el Señor. Y eso lo hace merecedor del reino, porque Él ha puesto su confianza en el Señor. ¿Y por qué ha puesto su fe en los méritos de Cristo? Aunque es pobre, dice Santiago, el Señor lo tiene listo para que herede su reino. ¿Y cuál reino es ese? ¿Cuál reino es el que Dios tiene preparado para que los pobres, pero ricos en fe, lo hereden? Creo que para eso habría que ir al libro de Daniel para que miremos allá lo que dice en el capítulo 7, versículo 27. Daniel capítulo 7, versículo 27. Y aquí las escrituras nos dicen lo siguiente. Daniel 7, 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a quienes, hermanos, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí entonces miramos una vislumbre consoladora del resultado final de toda la agitación y persecución por la cual habrán pasado los santos. Qué hermoso pensamiento. Cristo va a volver y va a llevar a sus hijos a que disfruten de su eterno reino. Ese reino que dice que es para los santos del Altísimo. Oh, hermanos y hermanas, pero este reino solo será establecido después que se haya destruido a la bestia, simbolizado aquí en este capítulo por un cuerno que habla grandes cosas en contra del Altísimo, y que será destruido. El verso 26 lo dice, miren ustedes arribita. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es después que este poder religioso, que no es otro que símbolo del papado, haya sido destruido, es después que el reino será dado a los santos del Altísimo. Veremos cumplirse este versículo 26 al final de los tiempos, pero antes vamos a tener que enfrentar la guerra económica del fin de los tiempos, la de que no se podrá comprar ni vender. Cuando escucho a los Estados Unidos hablar, uno dice, ¿qué de verdad te encaja la profecía bíblica? Dice el presidente de los Estados Unidos, vamos a hacer que Rusia y su presidente paguen las consecuencias. Vamos a hacer que el presidente de Rusia se convierta en un paria internacional. Cuando usted escucha eso, a ese cordero, a esa bestia semejante a un cordero, usted no puede atribuirle más que la otra parte de la profecía que dice, pero hablará como dragón. ¿Qué es convertir a una persona en un paria internacional? No es otra cosa que convertirlo en un marginado, en un despreciable. Y eso se ha propuesto los Estados Unidos en relación con el gobierno de Rusia. El don profético se explaya en darnos pruebas y pruebas de que los Estados Unidos es este poder que lidera la guerra económica, asfixiando a quien quiera para doblegarlo. Y miren ustedes lo que dice la sierva del Señor. Las leyes, dice, se volverán más estrictas, pero serán violadas por razones de conciencia.
Ahora ella hablando del boicot económico que los Estados Unidos va a liderar. El gobierno, dice, cegado y lanzado en su carrera fatal, creerá necesario mantener su falsa dignidad y impondrá multas y penalidades cada vez más severas, hasta la confiscación de los bienes y la privación de la ciudadanía. Hermano Melchor, le van a quitar la ciudadanía americana. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya no hay. Pero usted quiere que se la quite de todas maneras. Ya no regresa aquí. Ya se queda de una vez por allá. Dice que se les va a quitar la ciudadanía. Se les va a confiscar los bienes. Y los herejes no podrán ni comprar ni vender. Serán, ¿cómo dice? Boicoteados. Lo mismo que está ahorita haciéndose sobre Rusia. Y aún más dice, si persisten en lo que un gobierno cegado llama obstinación, serán considerados traidores y el castigo que merece la traición es la muerte. Estoy leyendo en el Deseo de toda la gente, página 380, que es el apéndice del libro, la parte final, donde se aclaran muchas cosas en relación a algunos tópicos que se trataron en el libro. Dice allí mismo que la profecía declara que el gobierno de los Estados Unidos llegará aún a decir a los tales que se les ha de dar muerte. Lo ya explicado demuestra que el camino en el cual ha entrado ya la nación de los Estados Unidos conduce lógicamente a este fin. Y no solo esto, sino que su influencia al respecto hará retroceder al mundo, a la Edad Media, a la ruina completa de la iglesia y el Estado. Los que no saben de estas cosas pueden tratarlas como increíbles, mas si tan solo quieren investigar, pueden comprenderlas. Sí, algunos podrán decir, es exagerado que se hable solo de esto y que se traigan temas en relación con lo que está pasando. Sí, te puede parecer exagerado. Pero si te dedicas a estudiar, mirarás que Jesús te está dando un mensaje con esto. Sigue diciendo el don de profecía. La marca de un poder es lo que se presenta específicamente como señal de su autoridad. La autoridad de Dios y su jurisdicción se concentran en su poder creador de todo. La señal o marca de esa autoridad es ¿cuál, hermanos? El sábado. Les pregunto en esta hora, ¿cuántos se sienten felices de tener la señal de Dios en esta hora? Estamos con la marca de Dios, estamos guardando el sábado, estamos adorando, marcados por nuestro Dios. Pero dice que eso es el sábado. En cambio, dice, la marca de la bestia es aquello que el papado presenta como señal de su autoridad. Como poder perseguidor, dice, el papado debe ser un poder que se opone al verdadero cristianismo. Y su marca debe mostrar oposición a la ley de Dios o un cambio en ella. En la diferencia que hay entre la ley de Dios, tal como la da su palabra y la practicó Jesucristo, y esa misma ley, según la interpreta, enseña, practica e impone el papado, debe hallarse la marca de esa potencia. Y para que vaya quedando más claro, dice, como se ha notado ya, la señal del poder de Dios es su santo sábado del cuarto mandamiento. La interpretación papal de aquella ley discrepa de la palabra mayormente en lo que respecta a ese mandamiento. La ley de Jehová declara que el séptimo día será sábado de Jehová. La Iglesia Católica Romana declara que guardar este mandamiento consiste en dedicar el domingo, primer día de la semana, a la oración y otros deberes religiosos. Al querer probar, dice, que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto, el catecismo doctrinal católico dice, si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en que concuerdan con ella todos los religiosos modernos. Es decir, no podría haber sustituido la observancia del domingo, primer día de la semana, en lugar de la observancia del sábado, séptimo día, cambio para el cual no tiene autoridad bíblica. Otra obra católica prueba la misma autoridad de la iglesia diciendo que por el mismo acto de cambiar el sábado en domingo, guardando el domingo, ellos, los protestantes, reconocen el poder que tiene la iglesia para ordenar fiestas y para ordenarlas so pena de pecado. Muchos otros testimonios respecto del mismo hecho podrían presentarse de fuentes católicas y protestantes. La marca de la bestia es, por lo tanto, el domingo impuesto por ley. No podrán comprar ni vender los que no hayan aceptado en su mente, por convicción, que el domingo es el día de reposo,
o que lo hayan aceptado con su mano derecha, absteniéndose de trabajar en ese día y dedicarse a lo que el papado requiera. Sigue diciendo, hay pruebas de que el gobierno norteamericano hará esto y que va a obligar a sus súbditos a recibir esta marca en la diestra, absteniéndose de todo trabajo o en la frente, es decir, libremente y por su profesión de fe. ¿Hay pruebas, dice, que el gobierno norteamericano lo haga? En verdad, dice, las pruebas abundan. Ya varios estados por separado han perseguido a los que realizan trabajos comunes en domingo. ¿Saben que el otro día estaba allá por Colorado? Y entonces mi carro presentó un problema, que no le duraba el aire a la llanta, poquito recorría y ya estaba otra vez la llanta bien baja de aire. Y entonces estaba preocupado porque era un domingo y todo cerrado en ese lugar, en ese pueblo. Y yo le busqué en el teléfono donde podía haber un taller abierto, y gracias a Dios había uno. Pero interesante, cuando llegué al taller, el señor que me atendió dijo, ¿qué desea? Pues mire, esto y esto tiene la llanta. Y dice, bueno, espere mientras atiendo a este otro y ya veremos. Atendió al otro y yo esperé que me atendiera a mí, pero en eso llegaron 3 personas y se puso a atenderlos a ellos. Y las personas le dijeron, ¿tiene carros de venta? Sí, dice, ahí están, pero no puedo enseñárselos. ¿Por qué? Porque es domingo, les dijo, y la ley nos prohíbe que vendamos carros en domingo. Pueden ir a mirarlos por fuera, pero yo no les puedo ni siquiera dar precio. Interesante, dije yo. Y entonces conecté mi mente y dije, cierto, todos los dealers están cerrados en domingo, todas las ventas de carros están cerradas en domingo. Y entonces me llamó la atención y esperé que terminara la conversación, y después le dije, ¿cómo es eso? Le digo, que usted no puede ni mostrar. No puedo, me dijo, darles la llave, no puedo abrírselos, tiene que venir el lunes. El domingo es prohibido vender carros en todos los Estados Unidos. ¿En todos los Estados Unidos? Sí. Bueno, él entonces se metió allí donde hace los trabajos, y yo me fui así a ver lo que él tenía alrededor. Y voy mirando que ahí habían revistas Centinela, habían unas cositas ahí, material adventista. Y dije, entonces aquí estoy tratando con un adventista. Y me voy donde él, oiga hermano, usted, le digo, ¿qué iglesia es usted? Adventista. Pues yo también soy adventista, le digo. Y que ahora ya me interesó más el punto le digo, ¿por qué usted dijo eso? Sí, soy adventista, me dice, pero por ley estoy obligado a que no puedo vender carros en domingo. Y nosotros miramos aquí, hermanos, lo que está diciendo, ya varios estados por separado han perseguido a los que realizan trabajos comunes en domingo. Las famosas leyes azules que le llaman aquí, ¿verdad? Bueno, dice, por la multiplicación de las decisiones judiciales contrarias a la Constitución y al verdadero espíritu americano, y por la enorme presión de los entusiastas religiosos sobre los magistrados, la nación de los Estados Unidos se está dirigiendo hacia el fin lógico de los pasos ya dados, como es, a saber, una unión completa de la iglesia y el Estado, y a la elevación del domingo al estado de ley. Esa es una ley ya dominical. No puede vender carros en domingo. Es cuestión nada más para que se active esa ley a niveles religiosos. Pero cuando la nación americana haga esto, que le ha sido profetizado hacer en contra del pueblo de Dios, al imponer esa marca para favorecer al papado, al poner ese boicot para favorecer al papado, oh hermanos y hermanas, cuando eso se dé, seremos angustiados y maltratados, como lo fueron los fieles de la iglesia de Esmirna y como lo fueron otros en el pasado. Pablo habla de ellos, cómo sufrieron. Vamos al capítulo 11 de Hebreos, versículo 36 al 38. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38.
Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí nosotros vemos, hermanos, que los héroes de la fe, pues de eso habla el capítulo 11, aquí nosotros vemos que estos héroes de la fe fueron probados en ella, fueron probados en su fe. Ellos bien pudieron haber renunciado a la fe a cambio de salvar sus vidas, pero Pablo nos dice que hicieron lo contrario. Prefirieron renunciar a su vida y ser fieles a su fe. La fe más brillante, hermanos, es aquella que brilla en medio de la prueba. Es aquella que brilla cuando llega la crisis, cuando la vida está en peligro. Aquí nosotros vemos que los santos del Antiguo Testamento fueron tan brillantes en su fe que dice el apóstol, de los cuales el mundo no era digno. Recibieron vituperios, dice, azotes, prisiones y cárceles. Y si no, preguntémosle a José, preguntémosle a Jeremías, preguntémosle a Pablo lo que ellos experimentaron por su fe. Dice que fueron apedreados. Bueno, preguntémosle a Nabot de Jezreel, a Esteban, cómo ellos murieron. Dice que fueron aserrados. Según la tradición, el profeta Isaías así lo mató o lo mandó a matar el rey Manasés. Dice que fueron puestos a prueba. Y la lista de nombres y mujeres nobles que pasaron con éxito las pruebas de su fe, lo hicieron a costa de sus vidas. Fueron muertos, dice, a filo de espada. Así la Biblia registra el caso de Gedalías, de los sacerdotes de Nob y de Jacobo, el primer mártir de la iglesia. Jacobo, el hermano de Juan. Dice que anduvieron de acá para allá, como Elías y David. El mundo, dice, no era digno. Es decir, el mundo no se daba cuenta de cuánto le debía a esos dignos personajes que solamente estaban siendo en este mundo la sal de la tierra. Y así como el mundo no apreció en el pasado a los verdaderos hijos de Dios que hicieron esa contribución para la humanidad con el mensaje que proclamaron, así también, hermanos, el mundo no aprecia lo que hacen hoy los hijos de Dios, ni apreciarán lo que van a hacer en el futuro. Pues vean la siguiente declaración. Muy pronto, dice la mensajera del Señor, la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie puede comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Evento de los últimos días, página 127. Mis hermanos y hermanas, cuán importante es que pongamos a trabajar lo que Dios nos ha dado en la obra del Señor. Y no acumularlo a tal punto que llegue ese tiempo cuando no tenga ningún valor. Y como dice el profeta, el dinero rodará por las calles y nadie lo querrá porque no vale de nada. Se acerca ese tiempo cuando la marca de la bestia sea impuesta y no podamos comprar ni vender. Sigue diciendo la sierva del Señor, en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Y mire lo que Satanás dice, que por temor a que les falten el alimento y el vestido, se van a unir al mundo en la transgresión de la ley de Dios
y la tierra va a quedar, dice, completamente bajo mi dominio. Estados Unidos solamente está, hermanos, preparándose para el papel que le asigna la profecía. Está adquiriendo una experiencia enorme para adquirir boicot, para hacer boicot, mejor dicho, ante grandes potencias. Y cuando se trate del santo día sábado versus el domingo, lo hará tan bien que, dice el diablo, muchos, por miedo a que no tengan que comer o a que no tengan que ponerse de vestido, se van a unir al mundo y van a transgredir la ley de Dios. Y entonces, dice la tierra, él piensa que le va a quedar completamente bajo dominio. De manera, hermanos y hermanas, que toca a nosotros ir considerando: ¿seré yo de los que me pondré bajo el dominio de Satanás? ¿Seré yo de los que, por miedo a no tener que comer o a no tener que vestir, voy fácilmente a aceptar por convicción o por conveniencia en mi mano derecha esa marca de la bestia? Es decir, de que el domingo es el día que hay que guardar. Es bueno que vayamos haciéndonos esas preguntas, porque ante ese conflicto nos vamos a enfrentar. Sigue diciendo el don profético: vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando y orando y reclamando las fieles promesas de Dios, en tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros, burlándose y amenazando con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica y nos vituperaban con palabras concebidas para ofender profundamente. Nos acusaban de haber adoptado una posición independiente de todo el resto del mundo. Nos habían quitado nuestros recursos de modo tal que no podíamos comprar ni vender, y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agobiante situación. Abyecta pobreza. Es decir, una persona que se le desprecia precisamente por su condición en la que ha caído de pobreza. No lograban comprender, dice, cómo podíamos vivir apartados del mundo. Según ellos, dependíamos del mundo y debíamos admitir sus costumbres, prácticas y leyes o salir de él. Si en verdad éramos el pueblo único del mundo que gozaba del favor divino, las apariencias indicaban en forma aterradora todo lo contrario. Así está escrito en La Verdad acerca de los ángeles, página 271. Pero, hermanos y hermanas, no caigamos tampoco anticipadamente en una angustia por esto, porque no estaremos solos. El Señor va a estar con nosotros. No estaremos solos en esa angustia. Pues vea lo que dice el Salmo 9, versículo 9. Salmo 9, versículo 9. Salmo 9, verso 9. Tengo una Biblia de páginas tan delgaditas que me cuesta llegar ahí. Muy bien, dice así la palabra. Salmo 9, verso 9. Jehová, dice, será refugio de ¿quién, hermanos? Del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Si el plan es que lleguemos a un nivel de pobreza abyecta, es decir, hasta al punto que nos desprecien, la palabra del Señor dice que Jehová será el refugio del pobre. La palabra de Dios dice que Jehová será el refugio del tiempo de angustia, pero refugio. ¿Saben que en la palabra de Dios, en el original hebreo, el término refugio significa elevación segura? Cuando ustedes ven a las gallinas que van a dormir, ¿a dónde ellas duermen? Ellas buscan un lugar alto, un lugar seguro. No se atreven a dormir ahí abajo. Aquí nosotros vemos que para el pobre, para el que sea llevado a ese nivel abyecto de pobreza en los días que se imponga la ley dominical, aquí nosotros vemos que para él habrá un lugar de refugio, un lugar seguro, un lugar alto.
Mire cómo lo dice el Salmo 18, verso 2, para que nos quede claro todavía mejor esto. Salmo 18, verso 2. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Y luego que dice, mi alto refugio. Así que cuando la Escritura habla de que Dios es nuestro refugio, está hablando de que Él es un lugar seguro, un lugar como cuando la gallina busca para estar seguro, para dormir. Dice la palabra de Dios, Jehová es un lugar de refugio, un lugar alto, un lugar seguro. Ah, hermanos y hermanas, Jehová será nuestro refugio, amén. Jehová va a estar con nosotros en esa situación. David, vean ustedes cómo tenía esa confianza en esto. Vamos al Salmo 7, verso 6. Salmo 7, verso 6. Dice: levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Miren ustedes, le pide a Dios que se alce en contra de la furia de sus angustiadores. Pero es interesante la respuesta que él mira anticipadamente en el Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, versículo 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí nosotros miramos, mis hermanos, que prácticamente cuando llegue esa crisis, cuando tú no puedas comprar ni vender, aquí nosotros vemos que ante esos angustiadores que el enemigo va a levantar, el Señor de todas maneras va a preparar un banquete para nosotros. Aquí nosotros vemos que estaremos como invitados en el banquete de Dios. Prácticamente David está diciendo que Dios va a satisfacer nuestras necesidades y los planes de nuestros enemigos terminarán en la nada. Porque así como a Elías un cuervo le llevó de comer, Dios, hermanos, va a mandar ángeles para darnos de comer. Así lo dice el don profético. Miren ustedes: vi, dice, a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían de hambre y sed. En el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. Pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. ¿Verdad? Acerca de los ángeles, página 272. De manera, mis hermanos y hermanas, que así como el Señor nos dice lo que nos va a venir, también Él nos dice cómo nos va a cuidar. Ángeles, dice, vendrán a darnos de comer. Es que el control de los eventos finales no lo tendrá el hombre, lo tendrá el Señor. Y en ese control de los eventos finales, hermanos y hermanas, Dios no nos va a desamparar. A veces creemos que el control lo tendremos nosotros y hablamos de una manera a veces como que en el lugar donde estemos fuera de la ciudad,
ahí estaremos eternamente. Aún de ahí, hermanos, vamos a tener que salir huyendo a las montañas, a las cuevas. Y allí no vas a tener tus tomates cultivados. Ahí no vas a tener tus productos que tú hayas cultivado. Allí los ángeles te van a llevar la comida. Damos gloria a Dios por esto. Esto es buena nueva. Así que, hermanos y hermanas, para terminar, quisiera decirles que mientras esta otra guerra económica o las otras que vengan en el futuro se vayan desarrollando ante nuestros ojos, culminando con lo que la profecía ha indicado, con ese boicot contra nosotros, mientras todo esto, hermanos, va pasando y va a llegar, bueno es que no olvidemos nosotros la hermosa promesa de Isaías 33, verso 16. ¿Qué les parece? Leámosla, por favor. Isaías 33, verso 16. Y aquí la Escritura nos da esta seguridad, diciéndonos, de Isaías 33, 16, habitará, ¿a dónde, hermanos? En las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mis hermanos, habitaremos, dice, en las alturas. Es decir, en un lugar seguro. Interesante que en la antigüedad, cuando se construían las ciudades, estas siempre se construían en lugares altos como una medida de protección ante una posible invasión, como lo es en un caso de guerra. Siempre es ventajoso cuando el ejército o está en un lugar alto o cuando el combatiente está en un lugar alto. La Escritura dice que el Señor, en el día de la angustia, en esos días difíciles que vendrán, Él nos colocará en un lugar seguro, en las alturas. Dice que fortaleza de rocas será nuestro lugar de refugio. En otras palabras, a los que amemos y sirvamos al Señor, se nos ofrece aquí una protección y un cuidado en el tiempo de la prueba. La promesa aquí, hermanos, es prácticamente de consuelo para el pueblo de Dios en la crisis de los últimos días. Cuando prácticamente todo el mundo esté contra nosotros, la Escritura dice que el Señor nos va a proporcionar lugares seguros, fuera del alcance de los que quieran destruirnos, porque nuestra fortaleza de roca es Jehová de los ejércitos. Así nosotros entonces podemos ver que el final, si bien es cierto, será dramático, también será maravilloso al ver cómo la mano de Jehová obrará en favor de nosotros. Interesante que el pan y el agua, dice, para nosotros estará ¿cómo? Seguros. Mientras que para los impíos, ellos, ¿qué van a tener de beber? Sangre. ¿Qué les parece? Vamos a leerlo. En Apocalipsis está capítulo 16, versículo 4 al 9. Apocalipsis 16, versículos 4 al 9. Dice la palabra del Señor que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron ¿en qué cosa? En sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Eso es lo que tendrá el incrédulo. Eso es lo que tendrá el inconverso. Eso es lo que tendrá el que recibió la marca de la bestia. Beberá sangre en lugar de agua. Mientras que para el verdadero pueblo de Dios, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, el pueblo remanente, ese tendrá agua cristalina que Jehová le va a dar. Oh, hermanos y hermanas, habiendo visto esto, es menester que nosotros hagamos una decisión. Y la decisión es afirmarnos en las filas de nuestro Dios, afirmarnos en su verdad, de decidir completamente ser leales a Dios
cueste lo que cueste. Y eso solo se puede hacer si tenemos una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo claramente. Vamos aquí al Evangelio de Juan y con esto cierro el capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y leamos acá el versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué les parece? La clave es, a partir de hoy en adelante, ¿cuál es la clave? Permanecer en Cristo. Porque separados de Él, ¿qué cosa? Aceptaremos la marca de la bestia fácilmente, hermanos. La aceptaremos fácilmente, separados del Señor. La aceptaremos o por convicción o por conveniencia. Así que la clave es permanecer en Cristo. Jesús es, hermanos y hermanas, la vid verdadera, dice del versículo 1 y 2, miren ustedes. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que, como pámpanos, estar permaneciendo conectados. ¿En dónde? En la vid verdadera, la cual es Cristo. Así como la vid le da, hermanos y hermanas, prácticamente la fuerza a la ramita, al pámpano, prácticamente es una fuente de vida para la ramita, la vid, es decir, el tronco. Así, hermanos, Cristo es para nosotros una fuente de vida. Nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Por eso la clave es: manténganse conectados con el Señor. Sean pámpanos conectados en la vid, no pámpanos conectados con otro pámpano. Porque tristemente eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Pámpanos conectados con otro pámpano. ¿Se va el hermano Melchor de la iglesia? Como yo era un pámpano conectado con él, ahí voy detrás de él y me voy también. Hermanos y hermanas, ha llegado el tiempo donde tú no tienes que ser un pámpano conectado con otro pámpano. Si se va el pastor, que se vaya. Tú permanece con Cristo. Si se va la hermanita tal que habla bonito y que presenta buenos temas, que se vaya. Tú permanece con Cristo. ¿Por qué tienes que ir siguiéndola? ¿Acaso eres pámpano conectado con otro pámpano? Oh, hermanos y hermanas, hemos llegado al tiempo donde nosotros solo tenemos que estar conectados con Jesús. 5 podemos quedar aquí, pero 5 conectados con Cristo. Se pueden ir los que se quieran ir porque están conectados con otros pámpanos, y a medida que se van se quedan asustados y ahí quieren irse detrás de ellos. Se pueden ir, pero los que se queden aquí, que se queden porque están conectados con Jesús solamente. Esa es la clave. Y eso es lo que al final de los tiempos nos va a mantener, hermanos. Ojalá que, entendiendo este mensaje, decidamos todos permanecer en Jesucristo hoy y siempre. Que Dios bendiga a su pueblo. Qué hermoso canto. Cómo le da a uno esperanza, le da esa seguridad. Nuestra roca es Jesucristo y Él será nuestro escondedero en los tiempos difíciles. No tengamos temor de lo que viene, solamente asegurémonos a estar siempre afirmados en esa roca que es Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, al haber meditado hoy sobre esa otra guerra que ya nos está afectando en una
manera pequeña, pero que nos afectará al final de los tiempos de una manera donde nuestra vida estará en riesgo. Al haber meditado, Padre, en esa otra guerra y ver cómo el panorama se va prácticamente poniendo de tal forma que la potencia que la profecía ha señalado lo hará efectivamente, porque ya lo está haciendo por otros motivos. Oh Señor, al haber nosotros visto esto, solo te pedimos que levantemos la cabeza y entendamos que la redención está cerca. Solo te pedimos, Señor, que nosotros andemos en una manera santa de vivir. Que nosotros, Padre, andemos siempre afirmados en la roca que es Cristo. Padre, te rogamos que cuando esa crisis llegue, cuando esa otra guerra sea enfilada directamente contra nosotros en una manera grande, oh Señor, que entonces nos acordemos de las promesas que hemos leído. Que nos acordemos que los ángeles vendrán en nuestra ayuda. Que nos acordemos que Jehová será nuestro refugio. Que nos acordemos que nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. Padre, ayúdanos a incrementar nuestra fe en ti, basada en una relación íntima contigo, como el pámpano que se conecta con la vid. Ayúdanos a mantenernos, Señor, unidos a ti todo el tiempo, a permanecer en ti, a buscarte, Señor, como nunca, a través de la oración y el estudio de la palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos alimentados de la savia que brota de ti. Así, Padre, te rogamos que ocurra en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Padre, también te ruego por los alimentos que van a ser ingeridos y que hermanas con mucho amor y cariño han preparado. Te rogamos que bendigas esos alimentos, que caigan bien en nuestro organismo, y mientras nosotros los comemos con agradecimiento, dale al que no tiene, Señor. Por favor, provéele a aquel que no tiene. Y si nos quiere dar el privilegio a nosotros, Señor, de que alguien aparezca en nuestro camino para ayudarlo, que no lo pensemos dos veces para hacerlo. Ayúdenos, Señor, a ser cristianos prácticos, a vivir lo que hablamos. Señor, le rogamos esta bendición por la comida en el nombre de Jesús. Amén.